Cuando empezó el mundo hotelero, que fueron finales de los 60, años 70 en España, es cuando nació Estudio B76. O sea, nosotros en el sector hotelero lo hemos visto nacer. La rehabilitación que hemos hecho de esta antigua nave industrial de 1950, yo creo que es un poco lo que el arquitecto y el interiorista es capaz de hacer, ¿no? Como al final, manipulando algo que existía, como era una vieja nave industrial, oscura, casi la definiría como tétrica, ¿no? Al final, precisamente con ese juego de abrir luz y abrir ventilación y ser capaces de controlarlo con sistemas de control solar como son los de Vandalux, al final lo que consigues es un juego que cambia el espacio radicalmente. Juegas, te diviertes, generas un espacio que consigues sincronizar la utilidad con la belleza. Lo bonito que tienen los sistemas móviles de control solar es que al final tú puedes estar jugando con las necesidades en diferentes aspectos, necesidades funcionales, necesidades térmicas, necesidades ecológicas, ¿vale? Entonces tú al final es como un juguete, ¿no? Ese juguete en el que tú en un momento cierras, en un momento abres. Al igual que el sol te va cambiando a lo largo del día, van cambiando las circunstancias. El hecho que tú en esa forma de filtrarlo también puedas controlarlo y el usuario pueda controlarlo, a nosotros nos parece fundamental en esos aspectos que antes te comentaba, ¿no? El funcional y el ecológico, ¿no? Principalmente. ¿Qué podemos conseguir? Por ejemplo, lo que hemos hecho en la nave, en nuestra sede. Tenemos unas cristaleras importantes en la cubierta. Eso es magnífico porque nos da una luz, nos permite no necesitar luz artificial, con lo cual eso es un ahorro energético, eso es reducir las emisiones de CO2, todo eso es maravilloso. Ahora, de repente, en unas determinadas circunstancias, cuando llega el verano, aquello se vuelve contraproducente. Tienes un efecto invernadero que te obliga a poner aire acondicionado. La solución es muy sencilla. Un toldo exterior que nos evite el efecto invernadero y problema resuelto. Es decir, vas a disfrutar en invierno de ese efecto invernadero que es positivo, de esa luz natural que te hace que no necesites tener luz artificial, y sin embargo en verano te vas a poder proteger adecuadamente, vas a evitar ese efecto invernadero, pero vas a seguir teniendo una luz atenuada, con unos sistemas de screen adecuados y con un sistema de traspaso de iluminación en la proporción correcta y necesaria. La tecnología está para ayudarnos y así es como lo tenemos que entender. O sea, el fin no es la tecnología, es el confort. La tecnología es el medio.